Estás escuchando este podcast bajo tu responsabilidad. ¿Que de qué va? Básicamente de lo que nos dé la gana. ¿Que quiénes somos? Pues lo más probable es que estés escuchando el podcast porque eres colega nuestro, en cuyo caso ya nos conoces. Pero puede que hayas caído aquí a saber por qué. Y en ese caso te diremos que somos 4 físicos viejunos que van a divagar de las rayadas que les molan. Hablaremos de ciencia, de libros, de cine, de música y de lo que nos dé la gana, como ya te hemos dicho. Invitaremos de vez en cuando a gente más lista que nosotros para que nos ilumine con su sabiduría. Así que ya estás avisado. Sigue escuchando a tu propio riesgo. No entiendo eso del caos. ¿Qué significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. ¿Voy demasiado deprisa? No. Sí, demasiado le pasó volando. A ver, yo tengo algo que decir esto. Hay un punto de verdad en lo que dice este hombre. ¿Cómo se llamaba? Ian, ¿no? Ian no sé qué. El matemático. Pero lo que dice está tan mal que no sé ni por dónde empezar y creo que deberíamos hacer 2 episodios para explicarlo. Así que, vamos a ver. Yo creo que deberíamos hablar de caos, porque la gente no sabe, hoy día no sabe bien lo que es el caos, y es verdad. O sea, esto, bueno, es probablemente una cosa que se le ocurrió a Spielberg para que explique un poco esto del caos. No, venía de la novela de Michael Crichton. Es verdad, venía de la novela y tal, pero yo creo que la gente, y hablo de físicos, no saben lo que es el caos, porque el caos tuvo un auge en los 70 y en los 80. Que es cuando se escribió la novela, de hecho. Claro, y luego decayó. Eso no significa que sus implicaciones ya no sean válidas, al contrario, son más válidas que nunca, pero ahora no se habla de caos, se habla muy poco, y en las escuelas o las facultades ya no se estudia, o prácticamente no está en ningún temario y no está más que quizá en cursos avanzados y cosas así. Sí, entonces la gente en general no sabe muy bien de lo que es. Yo creo que ahí te equivocas, José, y esto es un crossover de todos los temas que nos gustan habitualmente, porque estos días, al menos en redes sociales, se está hablando mucho de caos, y se está hablando mucho de caos porque hay una serie en Netflix que se llama Caos, que su protagonista es Jeff Goldblum, sí, el actor que hace del matemático de Jurassic Park. Ian. Y que además es una serie que trata de los dioses griegos en nuestra época, y él hace de Zeus en chándal todo el día. Y han hecho una temporada y los críticos dicen que está súper bien y a la gente le ha gustado mucho, por lo tanto Netflix la ha cancelado. Tío, parece una serie hecha para ti. Es que tengo unas ganas de verla, o sea, no la he visto todavía y yo estoy enfadado porque la hayan cancelado. Pero yo no sabía ni que existía. Tiene gracia que junta todo, ¿sabes? Jeff Goldblum, Caos, el mundo griego y Jeff Goldblum está con una regadera. Tiene un programa especial que se llama El Mundo, una serie que se llama El Mundo según Jeff Goldblum, y está el tío para que lo aten. Igual este hombre se enteró de lo del caos y se rayó y empezó... Sí. Perdió el sentido de la vida. No sé. A ver, yo creo que el problema de la palabra caos es que tiene connotaciones en el lenguaje cotidiano. Cuando entras en el cuarto de un hijo o hija y dices, tu cuarto es un caos, lo que quieres decir es que está muy desordenado. No estás hablando de la idea de caos en el sentido de la física, sí, que por cierto no hemos definido. No, bueno, es que definir el caos es una movida y yo creo que no es lo primero que hay que hacer. O sea, y de hecho... Hay un sentido de caos que tú dices que sí que se usaba en la física. Por ejemplo, cuando empezó la mecánica estadística hablaban del caos molecular. Sí, porque caos en griego significa gas, si no recuerdo mal, ¿no? No, creo que la palabra gas viene de la palabra griega, que es original para caos. O sea, en la mitología griega, al principio era el caos. Y a partir del caos surgen como 2 semillas primordiales, que una es la Tierra y otro es el cosmos, y a partir de ahí ya empiezan a cruzarse. Bueno, el Génesis empieza igual, ¿no? Etcétera. No, pero lo que yo estaba diciendo es que digamos, el uso de caos, por ejemplo, en caos molecular, a lo que se refiere es algo impredecible, pero no necesariamente caótico, en el sentido de que entendemos ahora como una propiedad de los sistemas dinámicos. Y yo creo que hay que matizar esas cosas, no son lo mismo. Entonces tenemos que ir un poco atrás a la historia, ¿no? Claro, yo creo que hay que empezar por el principio, y el principio es como hace 40.000 años, quizás. Hace 40.000 años. Aquí, en 20 años. No, has pasado, ¿no? No. O sea, la historia la historia del caos en el fondo es la historia de la ciencia. O sea, es cómo la mentalidad, la mente del ser humano va buscando regularidades en el entorno que ve y cómo le va llevando poco a poco a formular leyes y finalmente... Es que se me está ocurriendo una broma. Esto, cuando te llega un alumno y te pregunta, ¿qué es el caos?
Y entonces tú llegas y le dices, Sicilia, 1955. Ha sonado eso. Sicilia, 40.000 antes de Cristo. 40.000 o 4.000. Para los que, para los que no sean boomers, eso es una broma de las chicas de oro. Joder, que es una serie de los 80. Bla, bla, bla. Sí, cuando la época del caos. La teoría del caos. Perdón. Sí, lo que está diciendo José es que se puede hacer un paralelismo entre la historia del caos y la propia historia del pensamiento científico. Sí. Hay que pensar que somos animales un poquito más listos y, claro, vivimos en un sistema de referencia quieto. Y pasar de la pregunta, yo estoy quieto, el suelo está quieto, a pensar que yo soy parte de algo que se mueve en un universo que también se mueve, pues llevó varios milenios llegar a ese punto. Entonces, vamos, si quieres, contamos un poco así los highlights. ¿Qué queréis? ¿Llevarnos a la edad de piedra, que empecemos por ahí? Sí, justo. A eso venía yo. Que, de hecho, el ser humano, desde todas las evidencias que tenemos, de lo más antiguo que te puedas imaginar, ya conocía muchas de las regularidades del cielo. O sea, no solo que el sol sale por el este y por el oeste, tal cual, sabían perfectamente que el sol en invierno sale más hacia el sur y en verano sale más hacia el norte, sabían las regularidades de la luna, las fases lunares, todo. Sabían además la precesión de los equinoccios, que eso luego lo explicaremos. Pero José, claro, no había Netflix. ¿Qué querías que hiciera la gente por la noche? ¿Tú sabes que la precisión de los equinoccios es un ciclo de la Tierra de 26.000 años? ¿De cuánto exactamente era? No me sabía el dato, pero que es un ciclo sí lo sabía. Claro, pero de 26.000 años. ¿Quién puede ver una regularidad así? Y menos en la antigüedad, porque por lo que todas las evidencias apuntan a que en la prehistoria ya se conocían estas cosas. Oye, dicen que en el mecanismo de Antiquitera, que otro día habría que hacer un podcast solo sobre eso, pero que es básicamente una especie de reloj automático buenísimo. Tranquilo. Pero eso sale en la última de Indiana Jones, así que la sabe la gente de lo que estás hablando. Pero yo no la he visto. Vale, pues ¿sabéis lo que es? Me parece que está tenido en cuenta ese ciclo. Sí. De hecho, la Antiquitera es como el resumen de lo que en aquella época se entendía por el cielo. Pero hasta llegar ahí tenemos que recorrer desde la prehistoria. Sí, venga, vamos a empezar. ¿Cómo sabían lo que sabían y cómo sabemos que sabían lo que sabían? Sicilia, 4.000 antes de Cristo. Bueno, el cómo lo sabemos es porque en el momento en que tenemos ya documentos escritos, o sea, las tablillas cuneiformes o documentos de la época griega, etcétera, ya se habla de todas esas cosas, de esos ciclos. Esos ciclos son conocidos. Está el zodíaco. El zodíaco es una cosa antiquísima. El zodíaco no es más que las constelaciones por las que sale el sol en distintas épocas del año. O sea, el sol sale por el mismo sitio visto desde la Tierra, pero el cielo está girando porque la traslación del sol, de la Tierra, alrededor del sol, está haciendo que el cielo sea diferente en cada época del año y eso produce una rotación, digamos, de la esfera celeste y hace que el sol esté amaneciendo en una constelación distinta. Y probablemente el nombre que se le dio a las constelaciones era simplemente para dividir en 12 partes el año. Círculo y tener una referencia del calendario. O sea, era básicamente el calendario. Sí. Porque el calendario era súper importante. Sí, por las cosechas, claro, las lluvias, la gente no medía el tiempo, no tenía forma de medir el tiempo, ni sabía exactamente en qué día estaba, salvo contarlos, que bueno, contar o ver el cielo, ver las regularidades. Entonces, eso ya se sabía. O sea, ¿eso que cuentan de Stonehenge, de que eran capaces de...? Ese es mi punto. Probablemente ahí es donde se empezaron a dar cuenta de lo de la precesión de los equinoccios, porque una de las señales de Stonehenge... Bueno, Stonehenge, no sé si lo sabe la gente lo que es un cromlech que está en el sur de Inglaterra. ¿En qué sitio? Un cromlech, entonces ya lo tengo claro, un cromlech es un cromlech. En cromlech es un círculo de piedras, básicamente. Sí. Pero este círculo de piedras que se pensaba que era, bueno, lo de siempre. Esto es un ritual, templo, un ritual, tal. Parece ser que era un observatorio astronómico. Que también podría ser ritual, ¿eh? No está en contradicción. Claro, seguramente todas las regularidades del cielo y tal, el control del tiempo y de las cosechas y tal, eso era parte de lo que hacían los pueblos antiguos, todas estas cosas las veían dentro de un pensamiento religioso y mágico. Exacto. Y a lo que voy, de hecho, es que además, muy probablemente, muchos de los mitos que nos han llegado están basados en regularidades celestes. O sea, son como una elaboración histórica, o sea, en una historia de algo que no es más que un patrón de los cielos. Entonces, lo que decía es, estas piedras eran un observatorio astronómico y cada piedra va marcando algún hito. Por ejemplo, hay una que marca el momento en que el sol sale en primavera. O sea, en la época de la construcción sería la constelación la que fuera, tal, entonces ahí estaba marcado. Pero, debido a la precesión de los equinoccios, ese punto va girando. Va cambiando. Claro, la precesión, para que la gente lo entienda, es un movimiento de la Tierra... Como la peonza.
Como una peonza, exacto. O sea, la Tierra de hecho es una peonza porque no es esférica, está achatada. Entonces tiene un movimiento que se llama de precesión, que es que el eje de la Tierra va describiendo un círculo lentamente. Si pensáis, como es difícil explicarlo esto, si pensáis en una peonza, ¿no? La peonza, aparte de girar muy rápido, también hace como un giro su eje, ¿no? Se va como inclinando y torciendo. Esa es la precesión. Esa es la precesión. Luego hay otro movimiento más que es nutación, que es que cabecea un poco. También lo hay en la Tierra, pero no es muy relevante aquí. Pero la precesión esa, que tiene un ciclo de 26.000 años, el efecto que hace es que en el plazo de un siglo, donde aparece el Sol se ha desplazado visiblemente. O sea, el Sol amanece en determinada constelación, pero tú ves que eso se desplaza. O sea que si construyeron Stonehenge marcando ese punto, un siglo más tarde se darían cuenta de que aquello ya no cuadraba. Y probablemente conocían la precisión de los equinoccios por cosas como esta. Entonces ya en la época de los griegos, en el siglo III a.C., ya se sabía la precisión de los equinoccios. Por cierto, no sé si lo sabéis, el equinoccio que empieza en el año 0, el año 1, cuando nace Cristo, es el equinoccio, es la era de Piscis. Y casi la de Acuarios. Claro, es que la era de Acuario empieza en el año 2100. O sea, digamos que yo creo que no me pilla. Se traslada una constelación cada 2100 años o así. Entonces esa ha sido la era de Piscis hasta... Bueno, seguimos en la era de Piscis y dentro de poco será la era de Acuario. Y ahora viene el corte de... Sí, ahora ponemos aquí la musiquita, ¿no? De musical de Her. Y antes de la era de Piscis era la era de Aries. Y antes de la de Aries era la de Tauro. O sea, que como alrededor del 2000 a.C. estaba la era de Tauro. No estamos legitimando los horóscopos, amiguitos. No, esto es simplemente la regularidad. O sea, es dónde salía el Sol, en qué constelación salía el Sol, en primavera, en esas épocas. Leer el horóscopo caca. me acaba de hacer algo clic en la cabeza y es una fricada total, porque me estoy acordando al principio de la película de Conan el Bárbaro, que es una de mis películas favoritas, y me da igual lo que digáis. Hay una voz en off que es un narrador, que es uno de los personajes de la película, y que dice... algo así, en la época antigua, antes de que Atlantis hundiese, antes del ascenso de los hijos de Aries. Entonces, claro, lo que está diciendo nos está poniendo en el calendario cuando sucede la historia de Conan. Nunca me había dado cuenta. Pues ya lo sabes, mira. Y luego sale Jorge Sanz arrastrando. Y de hecho hay muchos mitos relacionados con el toro de esa época. O sea, está el Minotauro, está el buey Apis, hay un montón de mitos relacionados con toros. Y hay un pasaje de la Biblia muy significativo, que es cuando Moisés baja de la montaña y rompe las tablas y se carga el becerro de oro, que es la era de Tauro, representa la era de Tauro, y sacrifican un cordero, que es Aries. Agamenón era un cornudo, todo encaja. Menelao cornudo también. Menelao. No, pero Agamenón también lo era. También es verdad. La era de Piscis es la era del cristianismo, el símbolo del cristianismo es un pez. Pues hay un montón de simbología que muy probablemente, o sea, la mitología está probablemente relacionada con este tipo de cosas. Bueno, pues eso, o sea, esta es una historia, hay un montón de regularidades en el cielo que... Periódicas, que eso es lo interesante. Exacto, y que la gente conocía, eran muy conocidas. Entonces, en la época griega se llegó al convencimiento, en la época de Aristóteles, porque de hecho los presocráticos eran más científicos que Aristóteles, pero bueno, es igual. Cuidadito con Aristóteles. Bueno, pues Aristóteles, debido a esto, dividía el mundo, o sea, todo, en dos zonas, la zona sublunar y la zona supralunar. En la zona sublunar lo que ocurría es que, todo el mundo es cambiante, están todo está hecho de los 4 elementos y los 4 elementos se transmutan y lo crean todo, entonces todo es perecedero, es cambiante y tal, pero en la zona supralunar todo tiene una regularidad perfecta y la zona supralunar no está hecha de 4 elementos, está hecha de un elemento que es el éter y es eterna. Sí. En lo hemos pillado. En el mundo sublunar, que seguro que luego vais a hablar de Galileo, ahí Aristóteles hablaba de los 2 tipos de movimientos, ¿no? Que eran los movimientos naturales, que eran los que pasaban por una piedra se cae y el humo, por ejemplo, sube, y los movimientos violentos, ¿no? Que eran los que tenían un motor para fuerza. Y luego Aristóteles decía que la caída de los graves en los movimientos naturales era directamente proporcional a la velocidad. Y luego ya hablaremos de todo eso. Lo cual cualquier persona que haya lanzado una pluma sabe que es verdad. Exactamente. No me metáis con Aristóteles, no me toques a Aristóteles. Bueno, seguimos.
No, es simplemente eso. O sea, que Aristóteles dividía el mundo así y esa visión del mundo quedó durante toda la Edad Media. O sea, para la gente de la Edad Media, el cosmos o el cielo era una cosa que no estaba hecha de la misma naturaleza que la Tierra y las cosas de la Tierra. Entonces, había explicaciones distintas. Entonces, bueno, pues una de las cosas que se hizo en la Edad Media fue intentar, no explicar, pero sí predecir la regularidad de los movimientos celestes. Y ahí viene Ptolomeo y su Almagesto, que bueno, lo que viene a decir este hombre es: a mí me da igual la causa, pero yo puedo explicar esto si pongo geometría, todos los círculos que ponga. O sea, estaba haciendo una serie de Fourier, sin decirlo, pero estaba haciendo una serie de Fourier, y entonces él explica el movimiento de todo, de los astros que tienen un movimiento circular, pero también de los planetas que desde la Tierra no se ven con una trayectoria circular, sino que hacen cosas raras, van para adelante y para atrás. Todo eso lo explicaba superponiendo ciclo sobre ciclo. Y bueno, aquello duró durante muchísimo tiempo. Porque era bastante... Claro, el Almagesto se llama Almagesto porque los árabes lo titularon así porque era el grande, o sea, el gran libro, porque era capaz de predecir... ¿De ahí viene majestuoso? ¿De Almagesto? Supongo que sí. Entonces, quiero decir, aquel era el libro de referencia para la explicación de los cielos y tal. Y aquí viene Kepler. Kepler es el gran cambio. Kepler es una... ¿Y Copérnico, no? ¿Viene antes o no? Copérnico está sobrevalorado. Te quiero, hermano, lo sabes. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, voy a aclarar. Y de hecho hago referencia a un libro muy bueno que se llama Los Sonámbulos, de Arthur Koestler. Magnífico. Y explica por qué Copérnico está sobrevalorado. Lo que hizo Copérnico no fue nada revolucionario. Él probablemente leyó algo que ya había dicho, y ahora ya no estoy seguro de si voy a citar al griego correcto, no sé, Aristarco, no era Aristarco, era... ¿El del radio de la Tierra? No. El que tenía un sistema heliocéntrico. O sea, el primero que tuvo que parió un sistema heliocéntrico fue un griego muy antiguo. Momento en que estamos... ¿Quién era? Era Aristarco. Bueno, pues Aristarco ya tenía un modelo heliocéntrico y probablemente... De algún modo, Copérnico leyó alguna mención o alguno de los escritos, probablemente los escritos de Aristarco no han llegado, pero alguien que mencionaba el sistema heliocéntrico de Aristarco, que tampoco tuvo mucha fama en su época, porque había una crítica importante al sistema heliocéntrico, y es que si de verdad es la Tierra la que está girando, se debería ver un paralaje en las estrellas, se deberían moverse. Aristarco lo que decía sabiamente es que están tan a tomar por culo que no se ve. Claro. Y llevaba razón, pero nadie le creía. Así es como se definió el parsec, ¿no? Lo que está a tomar por... Así es como no nos va a entrar esto nunca más en iVoox. Bueno, pero no solo eso. O sea, además, Copérnico claramente era una persona que seguía totalmente a Aristóteles. Entonces él lo que quería era generar que, o sea, el hecho de colocar el Sol en el centro, lo que él quería era que únicamente con círculos, solo con círculos, pudiese demostrar todo. Y entonces él en realidad lo que quería era demostrar que el círculo era el movimiento perfecto. Exacto. Y entonces, por eso... puso el Sol en el centro. En realidad era básicamente aristotélico. Y entonces él lo que quería era conseguir que fuese todo movimientos circulares, y entonces el problema está en que como no lo consigue, empieza a poner círculos y círculos y círculos y círculos, y cada vez es muchísimo más complejo. Bueno, en realidad son elipses, pero podrían haber sido círculos. Tampoco eso estaría en contradicción, ¿no? No, pero el problema, ya sé que tú estás defendiendo a Aristóteles, pero el problema es la preconcepción del círculo. O sea, la chorrada de que el círculo es la forma perfecta. Sí. Eso es más pitagórico que aristotélico. Bueno, da igual. Tal para cual. No, es diferente, ¿sabes? No, son diferentes. Cada uno dice chorradas hay que tener contexto histórico, pero bueno, para otro día hablamos. No soy nada fan de ninguno de los dos. Bueno. Pero la historia es, de hecho, lo que hizo Copérnico es más bien un Almagesto centrado en el Sol. Esa es la idea. Y ni siquiera centrado en el Sol, porque centraba los círculos donde le convenía para que aquello funcionara. Y acabó haciendo, si no recuerdo mal, cuenta Arthur Koestler, que acabó poniendo más círculos todavía que los que tenía Ptolomeo. O sea, que al final era mucho al más complicado. El de Revolutionibus, su puta madre, acabó siendo un libro más coñazo que el propio Orbitus Collective. Exacto. Pero sobre todo, lo más gracioso de todo esto, yo tenía uno de los profesores con los que yo hice el doctorado, decía: no lo ha podido leer nadie, es aburridísimo. A mí me ha tocado traducirlo y no se lo puede leer nadie porque es una cosa horrorosa. Eso decía Arthur Koestler, que se lo había leído y debía estar una mala leche con Copérnico. ¿Y saltamos entonces a Kepler o a Tycho Brahe?
Bueno, a ver, Tycho Brahe, sí, o sea, son los dos, claro, Sí. pero el genio es El Kepler, alumno. el genio es Kepler. O sea, Tycho Brahe lo que era es un fanático de la medición. O sea, es un tío que medía como nadie. De hecho, inventó aparatos especiales para mejorar las medidas. Tenía las mejores medidas del cosmos. Aunque se llevó mundo. un disgusto con un eclipse de luna. Sí. Porque él tenía su teoría, decía, bueno, esto es perfecto, ya lo Sí. tengo todo calibrado, convocó a todos los estudiantes, todo el mundo haciendo Le medidas. pilló comiendo. Sí. Y claro, no había calculado... No, lo había calculado, pero, Sí, pero su no- cálculo era erróneo. Erróneo, pero es sí, que la sí. luna es chunga, ¿eh? Sí. Eso luego lo veremos, pero la luna Sí, es a mí chunga. me ha sorprendido eso del libro que hemos La leído, luna es luego muy chunga, comentamos. pero bueno, eso. Llegó tarde, se pilló un cabreo, dejó de mirar los eclipses. Sí, sí, durante casi un tiempo. casi abandona su carrera profesional. Bueno, Tycho Brahe es un personaje, ¿eh? Es un Sí. personaje. Es un personaje. De hecho, Kepler sin Tycho Brahe no sería nadie, porque es que era el que tenía todas las observaciones. Exacto. Bueno, o sea, pero sabéis, Esa es la historia de la sabéis ciencia, las ¿no? relaciones, ¿no? De Tycho Brahe Sí, y pero cuenta, Kepler. cuenta. Bueno, pues al primero Tycho Brahe en realidad no le quería dejar ningún dato. No. Entonces estaba siempre ocultándole los datos y tal, ¿no? Y entonces llegó un momento en que ya, pues Kepler decía, bueno, pues me voy, ¿no? Siempre amenazaba que se iba, entonces, no, pero quédate, bueno, al final te doy unos datos y al final le dio los datos más chungos, Los de Marte. los de Marte. Y claro, los datos más chungos en realidad son los mejores Claro. para las leyes de Claro, Kepler. claro. Los del miércoles eran mejores. Lo del miércoles era mejor. Perdón. Y más cosas así graciosas de Tycho, aprovecho ya y meto la cuña de Tycho Brahe, ¿no? Lo de la nariz. La nariz. O sea, Que le daba la coca y tenía una nariz. no, tenía una nariz de plata. Que además, en realidad. Como la pues, canción de Siniestro, ¿no? no lo sé cuál es. Era así un hombre de una nariz pegado y pegado a la nariz un talego enrollado. Ah, no. Todo por la napia. Todo Todo por por la la napia. Qué Bueno, no, grandes. pues en realidad tenía una porque en un lance con espadas pues se apostó la nariz y la perdió, básicamente. Joder. Y entonces pues por eso tenía una nariz de plata. Y O sea, pero también- ¿en qué circunstancia alguien dice, me ha puesto la nariz y el otro dice, vale, te la Bueno, cojo? o sea, no ¿Porque fue era plata? exactamente así. No fue exactamente así. Era sujétame pero- el cubata, ¿no? Sí, un poco sí. Y luego, ¿sabéis cómo murió? Sí, No, Venga. cuenta. Bueno, pues en realidad le invitaron, creo que fue la reina. La reina le invitó pues, a un banquete y tal. Y bueno, pues entonces estuvo comiendo, estuvo bebiendo y como no quedaba bien levantarse e irse a mear, pues estuvo aguantándose y cuando llegó ya al bueno, donde vivían, al castillo donde vivían, pues ya no. Le ya reventó no- la vejiga. tenía, Ya no pudo tenía orinar. una infección de orina Claro. incontrolable y murió de En eso. esa murió época. de eso. Mm. Pero Kepler creo que apuntó porque Kepler era el que llevaba el diario de el sitio y apuntó algo así como que murió por aguantar la micción de lo más debidamente aceptable. Qué polite. Lo que dices de Marte es interesante, ¿eh? Porque muchas veces la ciencia avanza más por el caso más anómalo Sí, posible de que hecho, por la ese regla. es el clave. Esa es la el clave, que no puedes ¿no? explicar es el clave. Ese es el que te rompe todos los esquemas. Los que te confirman lo que ya sabes, no. Que por hacen cierto, nada. esto de Tycho Brahe me ha recordado la época actual, ¿no? En la que el dato vale tanto, ¿no? Que no te doy mis datos porque el valor está en el dato, no Pero en el algoritmo. ¿Sabéis por qué era tan obseso de los datos? ¿Sabéis lo que hacían con los datos? Pues horóscopos. Claro, sí. O sea, para eso lo tenían contratado. Horóscopos caca, chicos, no lees horóscopos. Pero era eso, o sea, Sí. los datos tenían que ser muy exactos para que la carta astral Claro. fuera buena y para hacer las predicciones correctamente. De hecho, a eso se dedicó Kepler también. También. Bueno, y llegamos a Kepler. Sí, Kepler era un híbrido de místico y de científico. Es Como que Newton, le- por cierto, ya hablaremos de Newton. Bueno, este más, Mm. pero sí. De hecho, Kepler tuvo una vida muy chunga. La madre la condenaron por bruja y bueno, tuvo un montón de desastres. Se le murieron hijos. O sea, la verdad es que tuvo una vida muy mala el hombre. Bueno, aquella A pesar época, de lo es cual, verdad. parecía que tenía buen carácter. Sí. Y aguantaba a Tycho Brahe, que debía ser un... El Pope. Era el Pope y además tenía muy mal carácter. Bueno, pues lo mejor que le pasó es que se muriera Tycho Brahe porque heredó los datos. Bueno, no sé si los heredó. Tuvo hay un asuntillo con los herederos, pero creo que se hizo con los datos. Hubo una confusión y acabaron en Sí, pero al final eso, pudo trabajar con los datos. Sí, ¿no? pudo trabajar con los datos. Entonces, bueno, Kepler tenía como místico que era una idea preconcebida, como platónico y aristotélico, sí. pues tenía una idea preconcebida del cosmos, que era, para él los planetas, en realidad, bueno, él tenía ya una visión heliocéntrica del universo y para él los planetas eran, digamos, las esferas de los planetas encajaban en los poliedros regulares, por eso había 5 planetas, además de la Tierra, y por eso... Bueno, y las medidas que le cuadraban bastante bien, sorprendentemente Sí. cuadran bastante bien. Es sorprendente, sí.
pero no exactamente. Y Kepler tenía un TOC con los datos y quería que todo cuadrara bien y no le cuadraba. Y aquello le rayaba mucho y estuvo muy jodido con eso porque para él era su fetiche, el modelo ese, y no le cuadraba con los datos. Entonces estuvo pegándose con la órbita de Marte, tratando de explicar la órbita de Marte y tal y cual, hasta que se le ocurrió la idea, que es que no era un círculo, que podía ser otra curva, y era una elipse. Y ahí empezó a cuadrar todo. Y entonces produjo las tres leyes. Bueno, la tercera llegó muchos años después. Sí, la tercera fue más complicada, pero... Sí, la tercera es la que predice el periodo de la órbita. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo de los radios. Eso es, de la distancia al Sol. Eso es. Esa. De hecho, las dos primeras las publica en un libro y la otra la publica en otro. Y o sea, parece ser que los libros de Kepler son muy peculiares, porque escribía tal como lo pensaba. Es decir, hay dos teorías. Se dedicaba a contarte la historia. Sí. Una historia complicadísima que te llevaba mucho a entender para llegar a un callejón sin salida y decir, no, por aquí no iba ni. A ver, hay dos teorías. Hay gente que dice que escribía como pensaba y hay gente que decía que estaba en modo referí. O sea, que él decía, esto me lo van a criticar. Y entonces, claro, se metía por un callejón para explicar todas las posibles contradicciones para luego rebatir y decir, no, ¿ves? Esto no es una equivocación. Y volvía atrás. O sea, él tenía pensado todas las contraargumentaciones y la prueba es que nadie la ha podido contraargumentar desde entonces. Entonces, claro, es muy difícil de leer cuando te estás anticipando lo que va a decir el referido. Esto, por cierto, lo hemos sacado de un libro que se llama Newton's Clock. El reloj de Newton. Exacto, el Chaos in the Solar System se llama. Y que es un... De Ivan... Tiene un nombre muy extraño. Peterson. Ivars Peterson. Ivars Peterson es el autor. Que es un libro que la mitad es fantástica. La mitad es fantástica. La mitad histórica, digamos, hasta que llega a Poincaré, es fantástica. Luego el libro se pone un poco técnico. Ivars Peterson. Y un poco... Bueno, es igual. Pero vamos, que esta parte está muy bien. Está muy bien contada. Y está sacada de aquí. Entonces, bueno, pues eso, las tres leyes de Kepler. Es decir, desde Kepler la situación es distinta. Ya el Sol no es... O sea, la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Y además los planetas no describen órbitas circulares, sino órbitas... Fijaos que esto tumba elípticas. Dos mitos muy, muy importantes, ¿no? Uno Tres. Bueno, tú di los dos y yo te digo el tercero. El primero es que la Tierra es el centro del universo. El segundo es la perfección del círculo, ¿no? La figura perfecta. Sí. ¿Y el tercero? Pues que no hay sistema, o sea, no hay un sistema sublunar y un sistema supralunar. Claro, sí. Porque de hecho, el propio Kepler escribió una novela de ciencia ficción. Sí. En la que un hombre viajaba a la Luna. Y eso parece una chorrada, pero es un cambio brutal de mentalidad, porque supone que la Luna es pisable, es visitable, y que es como la Tierra. Volvamos a lo que hemos dicho al principio, ¿no? El Homo sapiens ahí quieto, en un sistema quieto, y que te va a hacer pensar que aquella cosita que aparece y desaparece, que tiene una cara, es visitable, ¿no? Y tiene montañas y lagos. Claro, entonces... Increíble. Digamos que hay un cambio de mentalidad brutal, y hay una ruptura con la Edad Media brutal. Hay un cambio de perspectiva absoluto. Este cambio de perspectiva lo ratifica Galileo. Galileo yo creo que es el padre casi de la física moderna, ¿no? En el sentido que entendemos hoy en día. Sí. Porque en realidad, bueno, quizá Kepler también, ¿no? Pero Galileo es mucho más moderno que Kepler. Kepler es muy moderno. Mi respeto, ¿eh? Sí. Pero era un científico de datos. Le podrían haber dado el Nobel en 2024. ¿Se lo tendrían que haber dado a Tycho Brahe también o solo a Kepler? Eso es una buena discusión. Pero bueno. Sí, que es verdad. ¿Quién se habría llevado el Nobel? Bueno, y llegamos a Galileo. Vale. Llegamos a Galileo, de ahí retomas tú el testigo si quieres. No, cuenta de Galileo. No, de Galileo lo único que iba a decir yo es que las lunas, el descubrimiento de las lunas de Júpiter es una demostración más de que los planetas, en el fondo, tienen lunas, igual que la Tierra. O sea, que no hay tanta diferencia. No hay nada especial en la Luna, claro, o sea, en la Tierra. Exacto. Eso es un poco lo que le hace cambiar, ¿no? Porque él antes no defendía claramente que él era un seguidor de Kepler o que era heliocéntrico, ¿no? Sino que justo en ese momento, cuando apunta su telescopio a la Luna, a las estrellas, pues es un poco donde empieza a cambiar. A mí otra cosa que me sorprende de Galileo es esa idea del tiempo, ¿no? De meter el tiempo en las ecuaciones. Porque en Kepler ya hay ecuaciones, ya hay números, ¿no? Ya hay fórmulas, como dirían los alumnos, ¿no? Bueno, sí, están los periodos. Sí, están los periodos, pero es como una cosa global. Pero a Galileo le preocupaba el instante, ¿no? Esa idea de lo que está pasando en un instante. Él tiene ese experimento en el plano inclinado tan largo, donde iba marcando a tiempos constantes
la distancia recorrida, ¿no? Bueno, él es el formulador de la ley de la inercia. Claro. Sí, O sea, él es el que dice por primera vez que en un plano, vamos, si no hay rozamiento... Si no hay fuerzas, si no hay nada, si no hay motor, digamos, debería seguir moviéndose. Las cosas continúan moviéndose como... Que volviendo a Aristóteles, la idea de Aristóteles es que es bastante intuitiva, ¿no? Tú tienes el móvil sobre la mesa y cuando tú lo empujas se mueve y cuando tú quitas la mano se deja de mover. Es tan intuitiva que según su teoría, cuando tiras una bala de cañón, sube en línea recta y luego cae a plomo. Bueno, las de golf hacen algo parecido. Es por la turbulencia, es porque llegan números de riesgo muy altos. De hecho, en la Edad Media había mucha gente que criticaba a Aristóteles. O sea, no se creían la dinámica. Hombre, porque... No hay quien se crea la dinámica de Aristóteles. Sí, a ver, porque también nos cuenta que la Edad Media fue un periodo de ignorantes y analfabetos y no es cierto. O sea, también la ciencia sigue avanzando. Pero bueno, la idea esa de la inercia es muy profunda. Sí. De hecho, la primera ley de Newton, que es la ley de Galileo, en realidad, es verdad que puede ser un corolario de la segunda ley, en el sentido de que si la aceleración es cero, la velocidad es constante, pero es más que eso. Es más que eso porque define lo que es un sistema inercial. Eso es. Y eso, que ya hablaremos en otra vida de este tema, también introduce el concepto de tiempo en el sentido moderno. Porque, ¿qué es el tiempo? Para un humano la experiencia del tiempo es muy subjetiva. ¿Vale? Por ejemplo, escuchando este podcast se te pasa el tiempo volando y en clase se te pasa el tiempo lentísimo, ¿no? Y en cambio, cuando tú puedes definir un objeto, un aparato que mide tiempos, ¿y cómo mides tiempos? Se hizo con el péndulo, pero en realidad la idea viene antes, viene del sistema inercial. Sí. El tiempo se puede medir a espacios regulares porque el espacio es fácil de medir. Entonces, un objeto que se mueve a velocidad constante recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y eso es una revolución. O sea, no podemos hoy en día, ningún ser humano que crezca en el mundo cultural, digamos, podemos concebir un mundo sin tiempo. Pero esa idea que tenemos del tiempo como una cosa externa a nosotros, absoluta, ¿no? Inamovible, eso es una idea que viene de Galileo. Muy profundo. Y luego de Newton, sí. Bueno, y sobre todo Galileo, o sea, para hacer todos sus experimentos, para hacer todo lo que hacía, él necesitaba medir el tiempo. Claro, es que eso no tenían nada para medir el tiempo de una manera más o menos regular, ¿no? Entonces, de hecho, yo no sé cómo haría el experimento ese del plano inclinado. Pues era bueno, lo que yo sé es, el plano inclinado es un plano muy largo. No sé si lo habéis visto. Sí, debía tener muy poca inclinación para poder medir algo. Es muy, muy, muy largo. Entonces, él lo que hacía era medía tiempos iguales, lo que ha dicho. ¿Pero cómo medía el tiempo? Pues básicamente tiene una especie de reloj de agua. ¿No lo hacía con el pulso como leído en el sentido? O sea, lo que yo he leído es que tenía un reloj de agua. Básicamente iba contando... Que son bastante malos los relojes de agua. ¿Clepsidra? Yo creo que no era exactamente eso, pero sí, eso es lo que... O sea, el reloj de agua solo vale cuando mides tiempos cortos. Eso es. Pero él en realidad estaba intentando medir como si fuesen intervalos. Segundos. Sí, intervalos ahí le valía. Entonces le valía. Entonces lo que hacía, medía intervalos de tiempo iguales. Y marcaba la distancia. Y entonces tenía como unas campanillas, era como una especie de arcos con unas campanillas. Entonces a los tiempos iguales la iba colocando, la campanilla. Iba viendo que las distancias se iban incrementando. En proporción al cuadrado. Claro. Y además al final podía hacer un control al experimento que era de oído, ¿no? Cuando aquello sonaba clic, 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 bien, es que los habías colocado bien. Eso es. Es verdad, muy bueno, tío. Y así es como hacía los experimentos. Pero es muy gracioso porque si veis el ¿Dónde está? ¿En Bolonia? No, está en Florencia. En realidad hay una casa natal no es como una casa natal, sino como una casa de Galileo, y ahí es donde está, ahí es el museo de Hay quien Galileo. dice que el experimento realmente no lo hizo. No, el que no hizo fue el de la Torre de Pisa. No, ninguno. Hay quien dice que no hizo ninguno. No, sí, porque está muy listo y que se había fijado y que más o menos a ojo ya lo dedujo. Yo creo que lo hace. El de la Torre de Pisa es falso, ¿eh? Pero seguro, porque además es que es imposible medir el tiempo. Tan corto. Claro, por eso. Pero sobre todo porque el experimento mental es brillante. La idea es brillante. Ahí es donde me di cuenta que Galileo era un genio. Era un genio. Pero... Sí. Podemos explicar si queréis. Sí, explícalo. Sí. O sea, la idea de Aristóteles o de la visión clásica era que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros. Sí. Que de nuevo, eso está basado un poco en la intuición que tenemos, ¿no? O creemos tener, ¿no? Tú lanzas una pluma que pesa poco y tarda mucho, lanzas una bola de cañón y tarda muy poco. Aristóteles primero el obvio. Entonces, el experimento mental de Galileo era muy sencillo, ¿no? Tú imagínate que tienes dos ladrillos, si estuviesen pegados, al ser un objeto muy grande, caería muy rápido. El doble de rápido. El doble de rápido que cada uno por separado. Pero claro, si tú apoyas el uno encima del otro, que en realidad no son el mismo objeto, simplemente se están tocando, ¿qué ocurre? Claro. ¿Caen como dos objetos pequeños o caen como uno grande? Y entonces ahí se dio cuenta de que era absurdo, tenían que caer con la misma aceleración, ¿no? Y de ahí dedujo, porque lo que fue deducirlo, que la masa no tiene nada que ver con la caída. Eso es.
Él también cuenta, ¿no? en uno de sus libros, en el último, ¿no? que escribió, en el de los discorsi de dos nuevas ciencias, en realidad pues él lo que cuenta es que si ese experimento lo hacías en el agua, la diferencia en lo que caía uno y caía el otro era muy grande. Claro. Si lo hacías en el aire, la diferencia cuando dejabas caer dos cosas era muy pequeña. Descubrió la viscosidad sin saberlo. Bueno, básicamente, y lo que hizo fue formular el vacío, ¿no? O sea, dijo, si no hubiese ningún tipo de resistencia, caerían a la vez. Claro, eso es muy espectacular. De hecho, aquí recomendamos vamos a poner un vídeo de Veritasium. Yo recomiendo más el de Brian Cox. De la BBC. El de Universe. Ese es espectacular. Es espectacular. Porque cogen como una pluma y un malo medicinal. Y eres una bola de estas de... Pero ese es el que he visto yo, ¿no? ¿Ese no es de Veritasium? No, es Brian Cox. Es de Brian Cox. Estoy confundido. Y además hacen el vacío probablemente en un sitio que debe ser de la NASA, del Jet Propulsion o algo así, que es enorme. Y entonces los dejan caer. Y lo más gracioso es ver la cara de que Cox. ponen todos, pero todos, ¿eh? O sea, gente, ingenieros de la NASA, que es un súper divulgador, ver caer la pluma y la bola, digamos, de bolas, exactamente como si estuvieran atadas. Claro. Ostras, que sí, que va a ser verdad la física, claro, ¿no? Pensaron todos. Pero es increíble, porque eso que lo tenemos ya en el ADN, o sea, que esa es una ley que nadie pone en cuestión ni nada, verlo... A mí me resulta, o sea, a mí me emocionó. A mí me emocionó. Se te pone una sonrisa de tonto. O sea, fue una cosa de, Dios, si es que funciona. Es que lo puedes ver. Qué listo Galileo. Y la cara de los que están allí viendo el experimento. Es que el propio Brian Cox, que es físico brillante. Les ves la cara y dices, madre mía, es que están todos como emocionados. Es muy grande. Es verdad. Bueno, y llegamos a Newton. O sea, de hecho, Newton es el que da el verdadero paso más allá. De decir, todo es igual, porque se da cuenta de que la Luna no es más que una manzana tirada lo bastante rápido. Sí, él tiene un dibujo muy bonito en los Principia, que dice, bueno, si tú tiras una manzanita, no sé, una manzana, una piedra, yo creo que la manzana es un poco apócrifo, ¿no? La manzana es de pero es suyo, o sea, se inventó la historia. Pero bueno, se inventó la historia. Sí, él vendió la historia a la manzana. La embelesó, ¿no? Bueno, el montaje del director, ¿no? Sí, eso. Bueno, si tú lanzas una piedra, pues describe ese famoso tiro parabólico, ¿no? Que se estudia. Si lo lanzas mucho más fuerte, más lejos, pero claro, en un momento... La Tierra es curva. La Tierra es curva, claro. Si la lanzas muy fuerte, según va cayendo, la Tierra ya no está, porque se va curvando. Entonces, lanzarías la piedra y te daría en la nuca, ¿no? Te golpearía. Esa fue la intuición que tuvo. O sea, un experimento mental, de nuevo, ¿no? Cuando vio eso, se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que la Luna está cayendo. Todos los objetos caen igual, y la Luna está cayendo, y todos los planetas también. Y aquí viene la frase famosa de ¿por qué la Luna no se cae? ¿No? Que se pregunta uno de niño, no, es que se está cayendo. Se está cayendo. Pasa que se cae hacia allá, entonces va cayendo lo mismo que avanza. Bueno, otro libro en donde eso se cuenta, la parte de esa, y sobre todo se cuenta cómo se piensa en la ecuación de Newton, en la ley de la gravitación universal, que eso es chulísimo, es en el libro de Física para Poetas, de Robert March. Ahí lo cuenta súper bien, ¿no? Cuenta cómo fue Newton deduciendo la ecuación. Hay que decir... Como dice él que lo hizo, que no sé si lo hizo así. Hay que decir que yo lo he leído hace poco, que la ley esta del 1 partido por r cuadrado de la gravitación ya la había formulado, la había postulado... Hooke, el de la ley Hooke, sí. Iría años más tarde. El Capitán por Cook, Hooke, efectivamente, el de la ley de Hooke. Que por cierto se odiaban a muerte. Bueno, de hecho le arruinó la vida a Newton, a Hooke, al parecer. Bueno, Hooke tenía muy mal carácter, ¿eh? Sí. Y Newton no te digo. Ya. Pero, tenía mal carácter y encima mandaba. Bueno, a ver, Newton... No, en esa época yo creo que mandaba más Hooke. Más Hooke, sí. Sí, mandaba más Hooke. En esa época. Bueno, en cualquier caso, estaba en el aire, como decimos siempre. Claro. Si es que esa idea del genio en el vacío no existe. Sí, pero luego también está la anécdota esta que dice que primero Newton descubrió esto y luego hubo que descubrir que Newton lo había descubierto. Sí, efectivamente. Sí, tardaron un montón de años. Claro, que el que lo descubrió fue Halley, el del cometa Halley, que alguien ha matado a alguien es un asesino, se acercó a Newton y le dijo, oye, el cometa este que yo he observado, ¿tú qué piensas? ¿Que la órbita será una hipérbole o una parábola? Y Newton le dice, una parábola. Una elipse. Una elipse, una parábola, digo yo. Una elipse. Y le dice, ¿y tú cómo lo sabes? Porque lo he calculado. ¡Ajá! Tú sabes algo que yo no sé. Y de hecho le insistió en que lo escribiera todo y fue hecho él el editor de los Principia. Y el que pagó. El que pagó, sí. El que pagó. Para que se editaran los Principia. O sea, la revolución de Newton, además, es la propia matemática, ¿no? O sea, pero es curioso, por ejemplo, eso que dice, es verdad, él inventó el cálculo y con el cálculo pudo resolver todos estos problemas, pero luego no escribió los Principia usando el cálculo. No.
el muy cabrón de escribir un libro de geometría que no hay Dios que lea. Pero porque pensar que la geometría eran las matemáticas más elevadas. Sí, de hecho, porque no quería que le rebatiera a nadie. Sí. Claro, no le gustaba que le rebatieran. De hecho, toda la educación, desde la época helenista, digamos, se basaba en lo que llamaban el trivium y el quadrivium. Y el quadrivium incluía la geometría, ¿no? Que era como... Sí, la geometría era, digamos, la matemática bien hecha para ellos, es verdad. Bueno, de hecho lo escribió así porque él pensaba que era la matemática, correcta. La forma correcta. Lo que es increíble es que no solo inventó el cálculo... Es insoportable de leer. También inventó el cálculo numérico, porque al final inventó la teoría de perturbaciones sin darse cuenta. Eso lo cuentan en este libro. O sea, él realmente se da cuenta cuando pasa del ejemplo de los dos cuerpos, ¿no? Y explica la elipse de Kepler. Luego dice, bueno, ¿y qué pasa con tres cuerpos? ¿Qué pasa? El sistema Sol, Luna, Tierra, y se da cuenta que no puede resolverlo. No tiene matemáticas y, de hecho, spoiler, nadie lo ha resuelto, ¿no? No se puede resolver, es un problema irresoluble, ¿no? ¿Por qué lo has dicho? pero en cualquier caso... Te estás adelantando, ¿eh? Estoy adelantando, en cualquier caso, escribir los Principia con geometría no sería solo porque él pensase que era más elevado, sino porque era lo que la gente conocía. El cálculo lo inventado y lo conocían 2 personas en el mundo. Atento todo el mundo, ha dicho Principia, ¿eh? Cuidado. Principia, hombre, claro. Es que habla latín, correcto. El griego clásico, rapea en griego clásico, ¿sabes? Claro, por supuesto, la Ilíada es un rap, eso está claro. Pero, como los Public Enemy, pero en griego. Bueno, entonces... volviendo al caos. Estamos hablando del caos, ¿no? Bueno, sí, pero volviendo todavía no ha parecido el caos. Volviendo a la ley de gravitación universal, es muy chulo en la física para poetas, que dice, primero buscamos el numerador, ¿no? Y entonces dice, bueno, como hay que explicar la ley de Galileo y que las cosas caen y caen con una aceleración y caen con la masa, pues dice... Tiene que tener la masa. Proporcional la masa. Para que se cancele. Claro, y tengo que poner otra masa. Vale, dice, ya tengo el numerador. Dice, y ahora tengo que poner el denominador. Y, bueno, ya se hablaba del R cuadrado y tal, pero dice... Pero estuvo probando varias cosas, el R cubo, dice, pero claro, ninguno cumplía la ley de Kepler. Claro. Y entonces, para poder escribir el R cuadrado, tienes que... ¿fue eso? Sí, es un caso de fitting. O sea, él hizo un fitting, diríamos ahora. No, yo pensé, pues no lo vendió así, creo, porque el argumento que daban era que era... O sea, que la idea era como que los cuerpos emiten algo y ese algo se propaga en el espacio y por lo tanto... No, eso es la visión de Gauss. Sobre una esfera tiene que decrecer, o sea, tiene que ir en proporción a R cuadrado. Entonces... No, eso es la ley de Gauss, que vale para Coulomb y vale para la gravitación. Sí, pero yo pensaba que ellos ya tenían una idea. Puede que él lo racionalizase así. O Hooke tenía esa idea. O era Hooke eso podría ser. Esa idea. O sea, yo no sé. Yo no sé si era el propio Newton, pero como lo cuenta Robert March aquí en el físico pero tiene más sentido, ¿eh? Sí, tiene más sentido. Yo creo que hacía el fitting de a ver, y el R cuadrado solo sirve para si tú pones el Sol, además no en el centro de la elipse, sino en un foco. James Blake tiene un libro sobre Newton que a mí no me fascina tampoco, pero hay una parte muy interesante que cuenta la frustración del propio Newton. O sea, al final hay 3 leyes, pero llegó a tener como 18. O sea, no sabía concretar. Y hay una parte en la que está sus cuadernos todos intentando definir el concepto de aceleración y de fuerza. O sea, el concepto de fuerza creo que era. Dice, llamémosle, y además pone ímpetu, fuerza, impulso. Muchas palabras luego se han reciclado y todo tachado. Y ponía, ¿no? Me recordaba de Barrio Sésamo, de nunca acabaré la canción, ¿no? Y lo mismo pasó con esto, ¿eh? Yo creo que él probó varias ideas. La del R cuadrado es porque funcionaba. Y tuvo la suerte de que era integrable, claro. No sé si me lo estoy inventando, elaborando, pero recuerdo un chiste de Gary Larson, o me suena un chiste de Gary Larson en el que se ve, me parece que es Einstein escribiendo en una pizarra, pone E igual a mc al cubo, tachado, E igual a mc... No, m a cuadrado, mb cuadrado, mc cuadrado. Así, tachando una tras otra. Sí. Bueno, pero Einstein con la relatividad especial, ¿no? Pero con la relatividad general básicamente hizo eso. Lo mismo, claro. Estuvo buscando términos que funcionasen. Que encajasen, sí. Joder, lo que pasa es que lo suyo era más chungo. Bueno, pero también había más matemáticas disponibles, ¿no? ¿Qué geometría minkowskiana tengo que coger? Por eso le llevó 10 años desde que tuvo la idea hasta que al final encontró la solución. Ya. Bueno, lo que está claro es que con Newton cambió la física para siempre. Claro, porque entre otras cosas, o sea, otra de las cosas relevantes de Newton es que definió, o digamos, a partir de Newton, se piensa que el universo está sometido a leyes. A las leyes de la física. De la naturaleza. O sea, en ese momento es cuando, digamos, el ser humano adquiere conciencia de que hay unas leyes escritas en matemáticas, además, con las cuales puede describir todo. Y que son inviolables. Y son inviolables. Y eso es un cambio de mentalidad brutal. Y bueno, ya hablaremos de ese tema en algún otro podcast. Sí, pero bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Cuando hablamos de que hay físicos que piensan que, la biofísica, ¿no? O la
la física de sistemas complejos, o estudiar el tráfico, las epidemias, no es física, es porque piensan que estudiar la Tierra y la Luna es física de verdad y estudiar a peatones o estudiar otro tipo de sistemas no es física, pero es lo mismo. Hay una revolución epistemológica ahí muy gorda, claro, ciernes, claro. Sí, en ciernes, pero también, bueno, este es mi punto de vista, que no es nada ortodoxo. Nos estamos yendo. En realidad, esto iba a ser un podcast para hablar de caos. Es que no hemos llegado, es que nos quedan 2 siglos. Estamos en ello, sí. Nos quedan 2 siglos. Venga. Claro, es que la historia es a partir de Newton, la gente empieza, digamos, bueno, primero el propio Newton intenta resolver el sistema triple, Sol, Tierra, Luna. Que por cierto se llama El problema de los 3 cuerpos, como una serie de televisión que hay ahora, que está basada en una novela. Muy mala la novela. Bueno, no lo sé, no la he leído, pero... Yo sí. Yo sí. Pero el problema es porque es un problema clásico de la física. Ya hablaremos de la serie Cerra. No nos vayamos por ahí. Sí, intenta resolverlo y no puede. No puede resolverlo. Y se frustra mucho. De hecho, hace aproximaciones perturbativas, que es lo que tú decías. Sí, y además las hace bien. Sí, o sea, digamos que da los primeros pasos en la teoría de perturbaciones. No la llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias, por eso no le encajaban bien las predicciones que le hacía sobre la Luna. Más tarde se corrigieron con un término más y no sé quién fue el que le añadió el término más. No sé si fue ¿cómo se llama? ¿Abel, quizá? Bueno, no recuerdo. Alguien yo también lo he leído y lo tengo por ahí subrayado. Un término más en las perturbaciones y entonces empezaron a cuadrar un poco las predicciones con la Luna. De hecho, hubo 3 personas intentándolo, ¿no? Entre ellos Euler. Sí, efectivamente. Euler lo dejó, por cierto. Sí, o sea que eso demuestra lo duro que es el problema. Sí. Porque Euler resolvió todo lo que se podía resolver. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí, digamos, empieza a contarse los primeros problemas. El por qué no se puede resolver eso. Laplace dio un paso más porque definió otra vaca esférica, el sistema de los 2 cuerpos y medio, que era 2 cuerpos grandes y uno de masa despreciable, eso es. Y bueno, encontró un paisaje de gravitación en el cual, de hecho, aparecen 2 puntos donde uno se puede estacionar un objeto y se queda permanentemente ahí, que se llaman los puntos de Lagrange. No sé por qué, no se llaman los puntos de Laplace. Bueno, porque muchas veces se le atribuye a la persona equivocada, ¿no? Bueno, Laplace era un genio. Que por cierto, en la película de Kubrick, el monolito que está cerca de Júpiter está aparcado en uno de los puntos de Lagrange de Júpiter, uno de sus satélites, no sé cuál. Y ya hablaremos de Kubrick. Bueno, después de la Catos. Vale, pues eso. O sea, que el problema de los 3 cuerpos, difícil. Y bueno, a partir de digamos, de las leyes de Newton se empiezan a poner a prueba, digamos. O sea, se buscan se intentan cuadrar con medidas de los planetas y tal, y empiezan a aparecer anomalías. O sea, cosas que no cuadran exactamente con las predicciones. Y esas anomalías llevan al descubrimiento de planetas nuevos. Aparece Urano, aparece Neptuno y aparece Plutón más adelante. Yo creo que ya el siglo XX, Plutón. El siglo XX. No te echaremos de menos, Plutón. Plutón, loser, no tienes que estar ahí, di que sí, muerto. Bueno, pues eso. Digamos que hay anomalías, pero curiosamente todas las anomalías confirman una y otra vez la ley de la naturaleza. Es decir, eso está ahí, está en la ley de Newton. Lo que pasa es que es difícil de resolver. Y entonces llega la época de Poincaré. O sea, llegamos a Poincaré. Sí, Weierstrass convoca un concurso. Efectivamente, Weierstrass, al principio del siglo XX, convoca un concurso para celebrar el cumpleaños de la reina o del rey, no sé exactamente, de Suecia. Y pone 4 temas. Y uno de los temas es demostrar la estabilidad del sistema solar. Porque esto es una cosa muy fundamental. O sea, de nuevo, a pesar de que se había superado esa idea de que éramos el centro del universo, pero pensábamos que el sistema solar era eterno. O sea, una cosa que llevaba toda la vida y estaría toda la vida y que siempre era estable. Y si es verdad que la ley universal que lo mantiene funcionando es la ley de Newton, pues deberíamos ser capaces de usar la ley de Newton para demostrar la estabilidad. Eso es. Y que funciona con la idea que tenían entonces, que es un reloj. La idea del reloj, perfecto. De ahí viene el título del libro. El título del libro, reloj de Newton. Pero, bueno, pues se presentan, entre otras mucha gente, se presenta Poincaré y presenta una memoria donde de 200 efectivamente páginas, me parece, confirma la estabilidad del universo. Y le dan el premio, o sea, del universo no, pero del sistema solar le dan el premio, y entonces alguien apunta a que hay una serie de errores. Hay un pequeño ups. Exacto. Y efectivamente hay una serie de errores. Entonces Weierstrass creo que recoge todas las copias de la monografía que y se las habían imprimido, las destruye, menos una que ha quedado... Que apareció en el siglo XX en una biblioteca, en una pequeña población en Suecia. Que había escapado del radar de Weierstrass. Y le permite que rehaga en la historia rectificando los errores. Y cuando rectifica los errores se da cuenta de que hay zonas en las que las trayectorias de cualquier objeto son impredecibles.
Y esa es la primera aparición del caos. O sea, el caos lo que quiere decir básicamente es que si tú das las condiciones iniciales y no las das con infinita precisión, no vas a poder predecir cómo va a ser la trayectoria pasado un cierto tiempo. Y eso es lo que él descubre. Claro, y eso fijaos que tiene implicaciones muy gordas en el mundo celeste. Porque en aquella época no se podía calcular demasiado porque se hacía con papel y lápiz. Pero bueno, podíamos haber pensado, bueno, esto está demostrado, cuando haya ordenadores, que ya había algunas máquinas calculantes, podemos echar la historia hacia atrás y la historia hacia adelante. O sea, podemos calcular el futuro del sistema solar y el pasado. Esa era la idea de Laplace. Y lo que, claro, que Laplace lo dijo además así, tal con cual. esas palabras. Claro, podríamos ir al origen del sistema solar y al futuro del sistema solar. Y veremos si realmente es infinito o no lo es, etcétera, ¿no? Y lo que dice Poincaré es, no podemos. No. Necesitaríamos precisión infinita porque como no estemos 100% seguros de la distancia Tierra-Sol o del periodo o de la masa, no somos capaces de calcular mucho más allá. No, las ecuaciones no lo permiten. No lo permiten. Efectivamente, es un problema intrínseco a las ecuaciones. O sea, no es un problema nuestro de ignorancia. Y son unas ecuaciones sencillas. O sea, no estamos hablando de ecuaciones muy complejas, ni que tienen muchos términos raros, ni nada. Esa es la belleza. Muy sencillas y ya dan un comportamiento extrañísimo. Es algo que nadie esperaba. Y esto lo hace Poincaré. Además, es una cosa muy interesante lo que dice en el libro cuando analiza esto. Y lo que dice es, toda la gente estaba obsesionada con hacer predicciones, tablas astronómicas para la navegación y para un montón de cosas. Y Poincaré se plantea por primera vez cuál es la trayectoria, cuál es, digamos, el futuro del universo, pero a muy largo plazo, a larguísimo plazo. O sea, no le importa hacer predicciones. Lo único que quiere saber es si aquello va a estar confinado a muy largo plazo. Y es así como llega al descubrimiento. Y hasta que no tuvimos ordenadores muy, muy, muy potentes en los años 80 del siglo XX, no empezaron las sorpresas. 70, ¿no? 70. Y eso ya lo contaremos. Eso será el motivo de otro podcast. De la segunda parte. Sí, de la segunda parte de esto. ¿Os puedo hacer una pregunta antes de que pasemos a ese? Venga. No, porque si Poincaré se dio cuenta de esto, ¿por qué se quedó como eso ahí olvidado? Porque has intentado leerte la memoria de Poincaré. Creo que solo... Son 200 y pico páginas. No, pero no ese es el problema. A veces me la cojo antes de ir a dormir, pero... Pero no pasas de la página. No la tengo muy fresca ahora. O sea, recuerda que Poincaré inventó la topología, ¿eh? Y en parte lo aplicó a esto. O sea, el problema de la memoria de Poincaré es que es muy difícil de leer. O sea, Poincaré no transmitía bien, digamos, no divulgaba bien. Y yo creo que tampoco supo ver bien las implicaciones de su trabajo. Bueno, y probablemente... luego lo siguió muy poca gente. O sea, hubo 3 o 4 personas que continuaron su trabajo, pero de la talla de Kolmogorov, Arnold, esta gente. O sea, no estamos hablando pero fijaos... Kolmogorov y Arnold veían Matrix. Fijaos que Poincaré hace esto a finales del siglo XIX. Y es que la física estaba... Principios del 20, yo creo, ¿no? Principios del 20. Sí, principios del 20. Ya la física estaba en otros problemas, vamos, ya van con el electromagnetismo un siglo, la termodinámica, y empezamos ya con los problemas, las anomalías de la mecánica cuántica. Digamos que Poincaré no hizo lo que después sí hizo Lorentz, que es decir, cuidado, que aquí hay una cosa muy trascendente de lo que estoy en este resultado. Pero porque en el fondo lo que decía, el corolario era, no somos capaces de ver dentro de 10.000 millones de años. Y la gente dice, a ver, chaval, si yo estoy aquí con el problema del cuerpo negro, claro, ¿no? Y a mí que me cuenta, a mí que me cuenta, si estamos aquí hablando de física de la de verdad. Claro, exacto. Bueno, el cuerpo negro no, pero si a Einstein no se le hubiera ocurrido la relatividad especial en 1905, la probabilidad de que se le hubiera ocurrido a Poincaré en poco tiempo, que estaba ahí también cerquita, es bastante grande. Y también es probable, viendo un poco la mente y la ambición de Einstein, que si no hubiese habido tanto trabajo en las cosas que surgieron básicamente, le habría metido mano a este problema. Pero fijaos qué interesante, o sea, digamos, la relatividad es posterior al trabajo de Poincaré. Y sin embargo es un trabajo que se podría considerar de física del siglo XIX. Sí, es verdad. Porque lo que hace es corregir la ley de Newton, pero la sustituye por otra ley más general. Inspirada además por las leyes de Maxwell. Cuando en realidad la esencia de lo que descubre Poincaré es que, bueno, las leyes, vale, sí, tú puedes formular las leyes, pero eso no te da capacidad de poder decir nada de la naturaleza. O sea, puede que no puedas decir absolutamente nada o decir cosas probabilísticas como mucho. Sí. O sea... Y ya estamos en el siglo XX y lo dejamos para la segunda parte, ¿no? Y ahora es cuando viene el caos y ahora lo dejamos. Vale, ahora lo dejamos. ¿Os ha gustado, niños? Volveremos. Bueno, sí que me ha gustado. Yo apunto ya antes para uno de los temas que tenemos que tocar y es si realmente el caos es una revolución científica o no. ¿Vale? Yo lo dejo para el siguiente. Vale. Yo creo que eso... Aquí sí que hay que hablar de Lakatos. Yo creo que ahí hay... Bueno, hay que hablar de Kuhn. Algún día tenemos que hablar de Lakatos. Hombre, claro, y de Kuhn, por supuesto, pero como sabía que... El próximo día hablemos del gobierno. Ah, no, sí, hemos dicho que no.
Bueno, esféricos. Pues nada, un placer, como siempre, y chao. Volveremos. Adiós. Adiós. Chao.